Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula endocrina. Eso quiere decir que sus productos se vuelcan a la sangre y no al exterior, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, las glándulas salivales o las lagrimales. Se encuentra en la cara anterior del cuello y todos tenemos tiroides. Sus productos principales son la T3 y la T4, que son dos hormonas proteicas que regulan un espectro amplio de sistemas y características, como la temperatura, el peso, la función cardíaca, la función intestinal, la función cerebral en relación a la memoria y el ánimo. Entonces, ¿se puede vivir sin tiroides? Y la verdad es que sí se puede vivir sin tiroides. Lo que no se puede hacer es vivir sin hormonas tiroides. O sea que si uno no tiene glándula tiroides, debe recibir un suplemento que contenga hormonas tiroides. Entonces, ¿qué es el cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides, esos son grupos de células que son diferentes a las normales. Diferentes en cuanto a qué? En cuanto al crecimiento, que generalmente está aumentado. En cuanto al agrupamiento, si ustedes ven este panel que está acá abajo, esta es una estructura de una tiroides normal y ven que se parece bastante a un panal de abejas, que en el interior tiene un reservorio de hormona tiroidea prefabricada. Cuando eso cambia en el caso de un tumor de tiroides, particularmente el cáncer de tiroides, la estructura cambia acá. Se ven los mismos folículos y estructuras llenas de hormonas, pero de a poco eso va cambiando hasta desorganizarse completamente con folículos muy chiquititos y finalmente la tercera diferencia que tiene el cáncer de tiroides con respecto a células normales es su capacidad de extenderse por fuera de la tiroides, ya sea como en este caso en el cual se ve que hay una ruptura de una barrera que es la cápsula tiroidea, que es esto rosa que se ve acá, y la invasión de tejidos peritiroideos, como también tejidos a distancia. Y entonces, ¿por qué se produce? En todas las células del organismo, la tasa de crecimiento, multiplicación y renovación de las células está regido por genes específicos que pueden acelerar o enlentecer el crecimiento y la multiplicación celular. Cuando esos genes tienen un daño, que puede ser, por ejemplo, el cambio de esta base colorada por una amarilla o directamente la sección de la cadena, esto representa una cadena de ADN, pueden pasar dos cosas, o que haya una muerte celular temprana, o en el caso que nos interesa ahora, que es el cáncer de tiroides, generalmente estos genes que son dañados resultan en un crecimiento excesivo. ¿Y por qué se produce esto? En la mayoría de los casos de cáncer de tiroides que vamos a ver, no se sabe exactamente cuál es el primer mecanismo. Sí se conocen las vías de multiplicación que son alteradas y los genes que son alterados. Ahora, ¿por qué se produce ese daño en particular? En la mayoría de los casos no se sabe. A veces son daños de otros genes que regulan esos genes. Lo que sí está asociado y se sabe es la exposición a radiación, sobre todo en edades tempranas. Esto puede ser exposición a radiación laboral, puede ser exposición ambiental, como en los accidentes nucleares que todos conocemos, Fukushima, Chernobyl. También está relacionado con el uso de radiación médica en edades tempranas, pero esto produce daño del material genético en forma directa. Y hay unos daños genéticos que son hereditarios y que se van heredando de generación en generación en las familias. Entonces, si una de las posibilidades es de que el daño genético que origina el cáncer de tiroides sea hereditario, eso quiere decir que es necesario evaluar a los familiares, los pacientes de cáncer de tiroides, y en general la respuesta es no para la mayoría de los cánceres de tiroides que todos conocemos y vamos a ver. Hay un grupo de cánceres de tiroides específico que sí tiene formas familiares y que son hereditarias, y esos son los familiares que se controlan.
Todo cáncer de tiroides empieza con un nódulo de tiroides, así que retrotrayéndonos un poco al origen del cáncer de tiroides, este nódulo de tiroides se ve y se detecta como en esta paciente, o la palpa un médico o la misma persona, se nota un bulto en el cuello, pero cada vez más frecuentemente son tumores que se detectan en una ecografía. Lo que hay que tener en cuenta es que los nódulos tiroides en sí son muy frecuentes en la población. Si yo me detengo en una esquina de la ciudad de Buenos Aires con un ecógrafo y le hago una ecografía de tiroides a todas las personas que pasan por ahí, más de la mitad de las personas van a tener un nódulo de tiroideo. Por suerte, la gran mayoría de estos nódulos son benignos y no impactan en el estado de salud de los pacientes. Ahora, una vez detectado, hay cosas que nos orientan a pensar que el nódulo puede ser maligno. Uno es el aspecto ecográfico, y si el aspecto ecográfico lo sugiere, se confirma la presunción diagnóstica con un procedimiento que se llama punción-aspiración con aguja fina bajo control ecográfico, que es más o menos lo que se ve acá. Es una práctica ambulatoria con una aguja especial y bajo control ecográfico. No todos los nódulos de tiroides deben punzarse por la misma razón que les comenté antes, que son muy frecuentes y la mayoría son benignos. Una vez que realizamos la punción, el informe viene de acuerdo a una clasificación que se empezó a usar en el 2009, que se llama clasificación de Bethesda, y que tiene 6 estamentos. Vamos a empezar por los más fáciles, que son el 2 y el 6, que son las categorías que brindan más certeza. En el caso del Bethesda 2, tiene arriba del 98% de certeza de que el nódulo punzado es benigno. En el caso del Bethesda 6, la certeza es arriba del 99% de que el nódulo punzado es maligno. Ahora, ¿qué pasa con todas las otras categorías? La categoría 1 generalmente no es diagnóstica, generalmente puede ser una muestra insatisfactoria y generalmente se deben a problemas técnicos o características especiales de los nódulos. Lo que se hace con el Bethesda 1 generalmente es repetir la punción. Después están el 3, el 4 y el 5, que son los llamados indeterminados y que corresponden más o menos al 15% de todas las punciones. Y ese es el problema, porque muchos de estos Bethesda 4 y 5 deben ser operados para poder llegar a la certeza de que la patología nodular es ya sea benigna o maligna, porque no hay forma de identificarlos de otra forma. Ahora, es frecuente, si vemos acá la tabla del top 7 de cánceres en seres humanos, vemos que no está el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides está en posición 12 en orden de frecuencia, y si tomamos en cuenta todos los casos nuevos de cáncer en Estados Unidos como un ejemplo, constituye alrededor del 3% de todos los casos nuevos en un año. Ahora, no hay un solo tipo de cáncer de tiroides. Si nosotros miramos el panel de la izquierda y tenemos que arriesgarnos de cuál de estas dos personas tiene cáncer de tiroides, la mayoría pensaríamos que la persona de la derecha tiene cáncer de tiroides. Sin embargo, lo más probable es que esta persona también pueda tener un cáncer de tiroides, pero es un cáncer de tiroides distinto, es un cáncer de tiroides que no se ve, que es chiquito, que posiblemente haya sido detectado por ecografía y por lo tanto el pronóstico es diferente. Hay otras diferencias, principalmente basadas en el tipo de célula que está alterada. La mayor parte de los cánceres de tiroides son los llamados cánceres diferenciados de tiroides, porque se originan en las células foliculares. La mayor parte de lo que vamos a decir en esta charla se refiere a estos tumores. Después está
el cáncer medular, que es alrededor del 4% de todos los cánceres de tiroides, que es bastante poco frecuente, y este es el tumor que tiene formas familiares. Entonces, ¿cuál es el tema con la frecuencia? El tema es que en los últimos años se ha visto un aumento progresivo, tanto en mujeres como en varones, de la incidencia de cáncer de tiroides. ¿Qué quiere decir? De casos nuevos de cáncer de tiroides. Si vemos en alrededor del 2000, los varones estaban debajo del 5 por 100.000, las mujeres estaban alrededor del 12 por 100.000, y fueron progresivamente aumentando su frecuencia hasta el 2014, que llegó alrededor del 23-24 por 100.000 habitantes, para después empezar a bajar. Los hombres se quedaron alrededor del 8 por 100.000. ¿A qué se debe esto? En principio, la hipótesis que la mayoría de los investigadores apoyan, y en nuestra experiencia en el hospital también es así, estos casos nuevos de cáncer de tiroides son cánceres muy chiquititos, generalmente detectados por ecografías, y entonces se piensa que a nivel poblacional este aumento de la incidencia del cáncer de tiroides se debe al aumento del uso de la ecografía de tiroides como screening o control de la población, y subsecuentemente el aumento del uso de la punción para identificar si estos nódulos son benignos o malignos. ¿A qué edades es más frecuente el cáncer de tiroides? Alrededor de los 51 años. Ahora, si ven acá abajo, la mayoría de los cánceres de tiroides que vamos a detectar se encuentran en un estadio localizado. ¿Qué quiere decir? Es que están dentro de los límites de la tiroides, que no se han extendido al cuello. Acá regional se refiere a los tejidos peritiroideos en el cuello y también a las metástasis ganglionares. Mucho menos frecuentemente el cáncer de tiroides tiene una extensión con metástasis a distancia. ¿Cómo es la mortalidad? La mortalidad es, la verdad, muy poco frecuente. Si acá tenemos 100 personas con cáncer de tiroides, menos de 2 de cada 100 van a morir de su cáncer de tiroides, con lo cual es un cáncer de baja mortalidad. Entonces, ¿cómo es el tratamiento? Estas son generalidades, después vienen expertos a hablar un poco más en profundidad. La mayoría de los pacientes van a ser sometidos a la cirugía. Antes era el 100%, ahora no es el 100%. Hay una línea de trabajo de no operar algunos cánceres de tiroides, pero la gran mayoría van a ser sometidos a algún tipo de cirugía. Muchos de esos pacientes van a recibir yodo radiactivo, generalmente como tratamiento coadyuvante postquirúrgico, y los otros tratamientos como la radioterapia externa o la medicación oncológica, la verdad es que es excepcional, porque generalmente se refiere a cánceres que son más agresivos o más avanzados. ¿Cómo es el seguimiento del cáncer de tiroides? El seguimiento del cáncer de tiroides siempre depende de cada paciente, pero desde el punto de vista general, la mayoría de los pacientes son seguidos con ecografías de cuello y con análisis de sangre para medir los niveles de tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. Algunos, y depende del paciente, van a recibir rastreos con yodo radiactivo en dosis mucho menores que las necesitadas para tratar, y otros métodos diagnósticos como el PET o como las tomografías computadas son realmente poco frecuentes. Bueno, entonces estos son los créditos de las imágenes que usé en esta presentación. Muchas gracias y se puede abrir para alguna o dos preguntas antes de dar paso al doctor Johnson. Sí. Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere, puede transmitirlo. Mientras tanto, te puedo transmitir una que hacen todos los pacientes en consultorio, Fabiana, y que circula muchas veces incluso en las redes sociales. ¿Qué hay con respecto al tema de la mamografía y el cáncer de tiroides? Que es una pregunta bastante frecuente en el consultorio de las pacientes. Sí,
El tema de la mamografía y el cáncer de tiroides se originó en principio después del accidente de Fukushima en una charla de un médico de los medios que se llama Doctor Oz, que lo puso en su página web, que a él no le preocupaba tanto, y lo dijo en su programa de televisión. Tiene un programa de televisión relacionado con el cuidado en salud, que a él no le preocupaba tanto Fukushima como las mamografías. Entonces, es verdad que las mamografías han aumentado la tasa de uso y entonces tiene una curva parecida a la del cáncer de tiroides, pero en realidad no hay ninguna evidencia de Perfecto. que la radiación de una mamografía tenga la capacidad de penetrar hacia la tiroides. Esto originó la viralización de un mensaje por web que fue imposible parar y que aparte arrancó un año después más o menos, y que como todos los virus tiene épocas en las cuales se pone activo de vuelta, pero en realidad todas las sociedades de diagnóstico por imágenes y radiología y la Sociedad de Endocrinología de Estados Unidos desestimaron esto. Esto fue una cosa irresponsable que hizo este médico porque no hay ningún tipo de evidencia. La radiación de la mamografía no llega con actividad suficiente al cuello. Se hicieron estudios a raíz de esto para convencer a las personas que la mamografía no era peligrosa. Y la verdad es que, como les mostré, la incidencia de cáncer de tiroides también aumentó en varones que no se hacen mamografías, y en realidad están asociados más al aumento de la tasa de uso de la ecografía de vasos de cuello. Los varones Perfecto. se detectan generalmente en ecografías de bases de cuello, que entonces hacen una pasada por la tiroides. Las mujeres tienen mucha más patología benigna de tiroides y por lo tanto se les suele pedir ecografías de tiroides con mayor frecuencia, y esa es la tasa. Perfecto, porque eso es una pregunta muy común en el consultorio. Y mientras plantean alguna otra pregunta, otra de las consultas frecuentes es si un nódulo que es benigno se puede transformar en maligno. Si uno me hago una punción por un nódulo y el resultado es benigno, ¿me tengo que controlar? ¿No? ¿Depende de algún factor? Eh, un nódulo que es benigno, y una función que es benigna te da un 98 más o menos por ciento de certeza. Como lo que nosotros tenemos es un, un aspirado de células sin estructura, si justo la punción aspiró unas células muy parecidas a las normales, puede ser, ese es el 2% de punciones benignas que eventualmente pueden ser malignas, pero no es lo que se Perfecto. hace con una punción benigna. Sobre todo depende del aspecto ecográfico, del tamaño y de la evolución. Se controla durante unos años por si se trata de de este 2% de posible error. Pero Perfecto. pretest, la mayoría de los nódulos son benignos, así que es muy poco Bien. probable que cambie eso. Y una última pregunta acá de Iván, que se animó por el chat a preguntar. Dice, bueno, muy buen resumen, doctor, una consulta. ¿Cómo es el seguimiento posterior con los niveles de TSH, T4, tiroglobulina y antitiroglobulina? En mi caso particular, tengo anticuerpos antitiroglobulina. Pregunta Iván. Sí, eso es una muy buena pregunta. En general, cuando uno tiene un cáncer de tiroides, se le calcula un riesgo de recurrencia. Si bien la mortalidad es muy baja, el riesgo de recurrencia, según el tipo de cáncer de tiroides, puede llegar hasta el 30%, y por eso se siguen los controles durante mucho tiempo. De acuerdo a cada control, se estadifica el próximo, porque uno puede empezar con un riesgo alto o intermedio, pero a medida que uno logra controles en los cuales no hay evidencia de enfermedad, la probabilidad de que recurra baja. Entonces ya es como que el riesgo de recurrencia, a pesar de que inicialmente era alto, se diluye, por decirlo. Entonces, lo que tienen los pacientes con anticuerpos positivos es que tienen una interferencia en el método de
la medición de la tiroglobulina. Entonces la tiroglobulina en sí no es tan informativa. En principio se espera que los anticuerpos funcionen como un marcador alternativo y se sigue con la curva de anticuerpos que debería bajar progresivamente. En general se pide que baje un 50% a medida que va pasando el tiempo. Entonces eso sirve como una tiroglobulina un poco menos específica, pero como marcador de la evolución del tumor en particular. Todo esto Perfecto. está muy determinado por el riesgo inicial que uno tuvo cuando el tipo de tumor, el tamaño que tenía, si tenía o no tenía ganglios. Eso ya marca es como las dos fotos de estas dos mujeres que les mostré. Una cosa es la paciente rubia que no, tenía un tumor que casi no se veía, y la otra es un tumor de gran tamaño. Eso ya marca un riesgo inicial diferente y en el caso de alguien con anticuerpos positivos, eso entra en la balanza de cómo se sigue.